En la sección anterior vimos cómo simplificar la forma en que funciona la computadora, tanto la parte de la arquitectura, tomar los elementos esenciales de la arquitectura de von Neumann, definir una serie de operaciones que representan pues lo más básico que debe de poder hacer la computadora y a partir de ahí contar cuántas operaciones estamos realizando para decidir si una cierta instrucción de código está requiriendo muchas operaciones o menos operaciones. El primer modelo fue bastante detallado y al final lo que hicimos fue simplificar todas las constantes que habíamos introducido, al punto de que básicamente lo que estábamos haciendo era contar cuántas operaciones fundamentales se estaban realizando en una línea de código. Y esto se podía aplicar para poder estimar, por ejemplo, cuántas instrucciones se van a ejecutar adentro de una cierta subrutina, ¿no? Un ciclo for, un while, simplemente hay que contar cuántas veces se están ejecutando las líneas de código. Las operaciones elementales. Ahora, ya cuando estemos trabajando con algoritmos más complejos, vamos a querer revisar primero algo mucho más general, y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí. Se le conoce como el análisis asintótico. Entonces, para ver cómo funciona vamos a recordar como antecedentes lo que veíamos en la sección anterior y vamos a darle un repaso a qué son los algoritmos, ¿no? Porque estamos diciendo que vamos a controlar las estructuras de datos con algoritmos. Entonces, vamos a empezar con esa pequeña revisión. Bien, un algoritmo es una secuencia de pasos que transforma un valor o conjunto de valores, conocidos como entradas, en un valor o conjunto de valores conocidos como salidas, de tal modo que éstas satisfagan un conjunto de relaciones previamente especificadas. Ahorita creo que vamos a poner un poco más de énfasis precisamente en esta parte de secuencia de pasos y el hecho de que vamos a tener unas salidas que deben de satisfacer este conjunto de relaciones. Entonces, cuando estemos controlando nuestras estructuras, vamos a tener como entrada la estructura, a lo mejor algo de información acerca de los datos que están ahí guardados y vamos a tener que devolver o datos o información acerca de lo que está ahí adentro o probablemente algún cambio en la estructura que estamos manipulando. Bien. Ahora, de los algoritmos, pues siempre hemos mencionado que la idea es que podamos manejar eficientemente nuestros datos que están ahí guardados. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con eficiencia? Los modelos de cómputo que hemos presentado ponen bastante énfasis en la parte de tiempo, pero vamos a checar primero que hay varias cosas que se le pueden evaluar a un algoritmo. Primero, algo fundamental en un algoritmo es que sea correcto. Es decir, que realmente calcule el resultado deseado. Si el algoritmo no es correcto, pues entonces ya empezamos mal, ¿no? No estamos realmente realizando el trabajo. Entonces, este es así como el paso indispensable. Otro paso un tanto asociado a pero que tiene ya que ver más con la práctica e incluso a lo mejor con algunas fallas que podríamos tener como seres humanos al momento de programar, es la parte de la robustez, donde dice se defiende bien de datos erróneos. Recordemos que cuando especificamos nuestros algoritmos, estamos pidiendo también una serie de precondiciones sobre los datos de entrada para poder garantizar que el algoritmo va a calcular el resultado final correctamente. Entonces, a lo que se refiere con datos erróneos es a qué hacer cuando el programa está recibiendo datos de entrada que no cumplen con esas precondiciones. Entonces, la idea de la robustez es que el algoritmo detecte cuando está recibiendo datos que no están cumpliendo con las precondiciones y que reaccione de alguna manera adecuada. En nuestro caso veíamos que en Java lo más sencillo es decir, bueno, si detecto qué regla está rompiendo el dato de entrada, lo que voy a hacer es lanzar una excepción para avisarle al programador cuál es la regla que está infringiendo. Entonces, estos son siempre los tips que vamos a tener al inicio de cualquier método, ¿no? Cuando podríamos llegar a resolver datos, a recibir datos que no cumplen con esas precondiciones. Estos dos puntos entonces tuvieron que ver con pensar que el algoritmo, un método, una función, ejecuten el trabajo para el que fueron diseñados de manera correcta y que se defiendan bien. Los siguientes 4 puntos son los que ya están
asociados directamente con el concepto de complejidad. Entonces, el primer aspecto es el tiempo de ejecución como función del dato de entrada. Y a lo largo de todo el semestre vamos a ver por qué importa exactamente el dato que le pasamos para poder calcular a veces cuánto tiempo se va a tardar en ejecutarse. No se va a tardar el mismo tiempo para todos los datos. Y aquí también viene este paso que mencionábamos de que no vamos a querer tomar el tiempo en términos de milisegundos, segundos, minutos u horas, sino lo vamos a tomar en términos de este número de operaciones que estamos realizando. El segundo aspecto que podemos evaluar es el espacio en memoria ocupado total o máximo. Aquí podemos tener variantes. Habrá algoritmos que a lo mejor en un principio ocupan poquito espacio, a lo mejor en algún momento se dispara mucho el espacio que van a utilizar, pero el resto del tiempo, bueno, tiene un valor más pequeño. Habrá algoritmos que a lo mejor ocupan exactamente el mismo espacio todo el tiempo. Entonces, también vamos a necesitar saber cuánto espacio están utilizando para poder asignar correctamente este recurso. Otro elemento que también se suele medir, y especialmente en ingeniería de software, es el tamaño del código en términos de cuántas instrucciones escribimos en el código. Una típica medida es decir, ¿cuántas líneas de código van en tu programa, no? No, pues que llevo unas 500. Ah, entonces sí es un poquito más complicado. No, pues llevo 200. Ah, pues este es un programa de chocolate, ¿no? O no, pues ya llevo 5 millones de líneas. Ah, están escribiendo un sistema operativo. Y hasta cambia plural, ¿no? Porque se hace en equipo. Entonces, eso también puede llegar a ser algo que podemos evaluar de nuestro algoritmo. Aunque también es una medida un poco, ¿cómo decirlo? Tiene variantes. Más líneas de código o más instrucciones no necesariamente equivalen a un mejor programa. Hay problemas que a lo mejor se pueden resolver correctamente con, digamos, 15 líneas de código, por decir un número. Entonces, si alguien te entrega un código con 50 líneas de código para resolver exactamente el mismo problema, pues más bien suele denotar ahí un mal diseño o algo de desperdicio por parte del programador. Pero también puede llegar a suceder que tenemos dos programas, la versión con 15 líneas y la versión con 50 líneas, pero lo que pasa es que si bien la versión con 15 líneas es correcta, a lo mejor no es muy eficiente en tiempo o en espacio. Y la versión con 50 líneas de código, pues lo que pasa es que está metiendo un montón de optimizaciones para casos particulares, de manera que se van a aprovechar mejor los otros recursos. Entonces, realmente medir el número de instrucciones sí es una guía para darnos una idea de cómo es un algoritmo, pero puede ser una guía engañosa. Entonces, no es bueno utilizarla sola. Y creo que ustedes mismos lo van a ir notando conforme avancen en la carrera. Por ahí cuando lleguen del cuarto año, les recomiendo que se regresen, vean sus códigos de cuando empezaron la carrera y entonces esto que les estoy mencionando del número de líneas de código les va a hacer todo el sentido del mundo. Bien, ahora hay un cuarto aspecto que curiosamente se llama complejidad, pero no es que se refiere a los tres anteriores. Esto se refiere a complejidad en términos de cuando lo leemos, si la entendemos o nos cuesta trabajo entenderlo. Obviamente vamos a preferir algoritmos que sean fáciles de leer, que podamos modificarlos si necesitamos adaptarlos a situaciones nuevas. Pero a veces precisamente para lograr las mejores optimizaciones pues van a salir algoritmos que los vamos a leer y vamos a decir, ¿qué hace esto? Puede pasar. Ahora, entre más fácil de leer sea nuestro código, mejor. Entre más entendible, más fácil va a ser manejarlo dentro de nuestros sistemas y garantizar que estén haciendo su trabajo correctamente. Entonces, para promover que la dificultad que nos produzca leerlo sea la menor posible, tenemos estas características que deseamos que tenga todo algoritmo. Uno, que sea modular. Es decir, que cada parte del algoritmo se concentre en resolver una pequeña parte de un problema para que esa pequeña parte sea fácil de entender. Y que después el problema más grande, se pueda resolver como composición de estos pequeños algoritmos y que esa composición también sea fácil de entender.
Asimismo, esto va a permitir que una solución pequeña y modular para un aspecto se pueda reutilizar para diferentes problemas que tengan ese aspecto en común. Otra característica, dice, es la extensibilidad. A lo mejor nosotros empezamos diseñando un algoritmo que resuelve un problema sencillo, pero poco a poco nos empiezan a solicitar que podamos cubrir casos más y más complejos. Bueno, que podamos extender ese algoritmo inicial para resolver cada vez más casos y que se siga manteniendo entendible y eficiente. Eso es muy importante. Si no podemos agregar los casos nuevos, entonces es una señal de mal diseño. La idea es que conforme se vayan aumentando los requerimientos, nosotros podamos aprovechar lo mejor posible el trabajo que ya habíamos hecho y que no tengamos que volver a comenzar. Entonces, bueno, aquí simplemente dice, resumiendo, y se habla de qué tan complicado es el algoritmo al momento de tratar de entenderlo. E insisto, aquí hay dos vertientes. Puede ser complicado porque realmente el problema es complicado y requiere un algoritmo pues con bastantes detalles. O podría ser complicado simple y sencillamente porque estamos programando cantinfleando, ¿no? Podríamos decir eso. Se puede cantinflear en términos de código, estar metiendo instrucciones que a lo mejor no eran necesarias, ponerles malos nombres a las variables de manera que resulte difícil de leer. Entonces, esa es una complejidad negativa, ¿no? Realmente no queremos que pasen ese tipo de cosas. Bueno, entonces dicho esto, vamos a enfocarnos ahora sí a uno de los aspectos, que es la complejidad en tiempo y espacio, y vamos a ver entonces a qué se refiere ese estudio.